Bueno, ahora sí empecemos. Para conocer más a fondo la historia de Todelar, nos remontamos a La Voz de Pereira, creada por Bernardo Tobón de la Roche a mediados de los años 40. 10 años después, y teniendo como referencia el éxito de esta emisora, Tobón de la Roche decidió radicarse en la ciudad de Cali para adquirir La Voz de Cali en 1950, emisora que más tarde sería la base del circuito Todelar de Colombia. Bueno, pues para continuar con la línea de esta entrevista, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál fue el propósito principal para que Todelar Radio, pues, se fundara como emisora en el país? O sea, ¿cuál fue el propósito para que decidieran fundar esta emisora, que fue una de las primeras, al igual que Caracol Radio? Sí. Decir, por ejemplo, que lo que uno va conociendo es que la radio colombiana entra por Barranquilla, pero la radio colombiana, cuando llega y despierta el interés de algunos empresarios que deciden vincularse con los medios de comunicación, esos empresarios estaban en Medellín, en Cali, en Bogotá, y se fundan las primeras emisoras aquí en la capital colombiana. Se funda en el año 1953, se funda la cadena radial Todelar, la funda un señor que viene de origen alemán, el señor Germán Tobón de la Roche, año 1953. Estamos hablando de cuántos años, de 67 años. El señor Bernardo Tobón de la Roche, por eso se llama Todelar. Tobón de la Roche, Todelar. Entonces la sigla así, y se hizo como RCN, que es el acrónimo de Radio Cadena Nacional, RCN. Caracol, pues como Cadena Radial Colombiana Caracol, que fueron además, aunque han surgido otras cadenas de radio, estas han sido las emblemáticas colombianas: Todelar, Tobón de la Roche, Radio Cadena Nacional, RCN, y Caracol, Radio Caracol de Colombia, que es Caracol, Radio Caracol. Esas han sido las emisoras emblemáticas. Más allá de lo que ha sido la parte de emprendimiento como empresarios de estos señores que invirtieron, que decidieron hacer radio, empresas de radio, pues está la parte del interés comercial, porque era un incipiente hacia la década de los años 50 y luego se modernizó, copiando programación de Cuba y de otros países que ya tenían emisoras, de México, de la BBC de Londres. Llegaban las señales aquí nos copiábamos o enlazábamos los medios de comunicación. La programación de esas emisoras surgieron en Europa, en España, que luego pasaron la Radio Habana Cuba, que fue pionera en Latinoamérica con México, y luego Argentina. Argentina o estos países han sido muy importantes como referentes para la radio colombiana, y en algún momento, no solamente por la modernización de sus equipos, sino por el desarrollo de la programación, ha tomado la vanguardia en la presentación de programas con importantes colegas, locutores, narradores, comentaristas, lectores de noticias a nivel latinoamericano, porque Colombia se ha destacado justamente por tener elementos muy buenos en la ejecución de lo que cada uno ha hecho, ¿no?
los periodistas de los medios de comunicación hablados o escritos, los narradores deportivos, los narradores de acontecimientos también, los comentaristas, las voces comerciales, toda esa gama amplia de personajes o de trabajadores que han tenido los medios de comunicación y que se han destacado en el continente o en el mundo. Tenemos fama. La radio colombiana tiene un referente muy importante en todo el mundo como empresa destacada de radio o en la comunicación en general. Somos referente en el resto del mundo, Emily. Wow, muy interesante. De verdad no sabía que las siglas de Todelar tenían que ver con el nombre del fundador. Se me hace muy curioso y muy interesante ese dato. Y de igual forma se me hace muy importante resaltar que gracias a la radio, pues las personas en esa época pudieron estar pendientes de muchos hechos que pues estaban latentes, y más porque fue como la época en que empezaron a llegar como todas estas radiodifusiones, pues que a la vez contribuyeron pues a la globalización de la información. Sí, de hecho ha sido así, ¿no? La radio nuestra, inclusive a nivel de provincia, ha tenido un desarrollo muy importante ahora, porque contrario a lo que se creía, que en el año 1950, cuando entra la televisión copiada a Colombia, copiada de la programación de televisión cubana, por eso los primeros hombres de televisión vinieron de Cuba. Las primeras muestras y programas para que copió la televisión colombiana, todo venía de la programación cubana y mexicana. Entonces, se creía que la radio no iba a tener mucha vigencia, mucha importancia, pero por la misma limitación de la televisión y la amplitud de la señal de radio, con el poder de penetración que ha tenido la señal de radio, porque se oye en todos los ámbitos. Entonces, la televisión, la radio le tomó mucha ventaja a la televisión colombiana. No obstante que la radio, como medio incipiente de comunicación, arranca inclusive unos años antes que llegara la misma televisión, pero muy a nivel regional y muy limitados por la amplitud de los programas o el desarrollo de los programas. Luego en Bogotá, cuando ya la radio se organiza y desarrolla la programación que llegaba a los oyentes, ya confirma que la radio llegó para quedarse y como medio de comunicación tiene una penetración mucho más amplia que la misma televisión. Y eso es lo que ha hecho que se sostenga la radio. Hacia la década del 60-70, más del 70 y el 80 llega las primeras señales de la frecuencia modulada, el FM, que de pronto se creía le iba a restar o iba a acabar con las emisoras del AM, y no, todavía las emisoras del AM se sostienen. Avanza más la señal del AM, de aquella señal de amplitud modulada, que la señal de la frecuencia modulada, el FM. Llega más lejos la señal del AM. Y eso es lo que ha hecho que ha contribuido mucho, no solamente para la información de aquellos hombres, aquellos colombianos, aquellos agricultores, pescadores, indígenas, la población nuestra afrodescendiente que está también esparcida por todo el territorio nacional y allende las fronteras. El AM ha sido bastión muy importante para conseguir que la radio haya llegado hasta donde hoy se encuentra, ¿no? La radio de la AM.
Todelar fue la primera cadena radial de los años 70 y 80 por la que pasaron grandes maestros de nuestra radiodifusión, que gracias a su mística y compromiso hicieron grande a Todelar, el circuito de América, el que escuchábamos y le creíamos.